la biomecánica de la marcha fue un tema estipulado y pensado primero como una opción. Segundo, me llamó la atención la charla pasada que la doctora Piña también pensaba en ese sentido como yo, que era algo interesante ver cómo la marcha, además de un proceso fisiológico y de locomoción, tiene también unas implicaciones tanto óseas como funcionales. Entonces eso es interesante. Dentro del índice que vamos a tener, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a tener las características anatómicas de la postura erguida y la marcha bípeda. Vemos cómo componentes como el cráneo, la columna vertebral, la cadera y la pelvis, los miembros inferiores tienen un componente interesante en este acto de desplazamiento. Hablaremos algo de postura, inicio de la marcha, ¿Qué decía el primer año? de la marcha normal, parámetros espaciotemporales, cinética articular y actividades musculares, evolución de la marcha con la edad y circunstancias en las cuales pueden alterarse ese tipo de marchas. A manera introductoria, vemos que los fenómenos mecánicos y neurológicos que permiten la postura, la posición sentada, la marcha y la transición entre estos estados han sido objetos de múltiples estudios. Desde el siglo XVII, autores como Borrelli representaban primeros enfoques biomecánicos de estos movimientos alternos que permitían mantener un equilibrio y un centro de gravedad. Vemos que en el auge industrial alrededor del siglo XIX también se dio origen de un hombre mecánico, un hombre iónico, como muchas veces representaban, los cuales podían modelizar y podían poner per se a qué se hacía referencia en estos alteraciones del desplazamiento. Vemos que en el 36, hermanos como los Weaver publicaron en artículos en Alemania donde se constituían el ciclo y desarrollo en las cuales las fases que constituían este proceso de desplazamiento. En 1895, el doctor Brown y Fischer, también en Alemania, hicieron un sistema parecido del ciclo y las fases de la marcha, pero asociándole a cronofotografía en 3 dimensiones que hacían cada uno de los procesos y las fases cómo iban estipulándose. Pero es interesante ver las características anatómicas de la posición erguida y la marcha bípeda como algo per se que tenemos evolutivo. Si tomamos el proceso de la marcha como algo normal, vemos que es algo involuntario prácticamente y nos permite el desplazamiento de un lugar a otro. Pero tenemos que ver que estas posiciones, estos números de articulaciones utilizadas, estas acciones, tanto articulares como musculoesqueléticas, comienzan dentro de la clasificación de estas especies vivas y se va a basar en la pertenencia de un género, de una especie, así como la definición de esta pertenencia. Vemos que el género puede describirse en los morfológicos, principalmente craneales, centrados en los fenómenos de encefalización, otros fenómenos como el carácter cultural o la fabricación de herramientas. Desde el punto de vista craneal, es algo interesante ver cómo este apartado o esta relación cráneo-espacial también ha tenido una transición desde la posición cuadrúpeda a la bípeda. Sabemos que el componente craneal, a pesar de que esté tan lejos del suelo, permite tener una localización interesante en los elementos de la locomoción bípeda. Tanto la localización del canal semicircular externo del laberinto, como la posición y la evolución de los puntos antropométricos del cráneo en relación a este eje vestibular, han establecido y han permitido comprender el paso de una posición cuadrúpeda a una posición erguida y bípeda. Elementos cuantitativos de la base del cráneo, como las primeras vértebras cervicales, tanto la posición como la del agujero magno, definen según un eje antero-posterior, comprender un poco cómo esta posición erguida y esta posición de la marcha han hecho que hayan trascendido cambios morfológicos desde el punto de vista craneal para conservar y hacer un eje adecuado para hacer este proceso de locomoción. Algo interesante que es que el paso de una posición cuadrúpeda a una erguida, a una bípeda, se va a acompañar de ciertas características como por ejemplo cambios en la posición del inion. Vemos que el inion
a nivel, como punto cronométrico, a nivel de las primeras especies, antes del Homo sapiens, que no eran erguidos y no tienen una marcha bípeda, tienen una posición mucho más superior y esta fue disminuyendo y fue haciendo una translocación más inferior. ¿Para qué? Para que se aumentara un poquito más la superficie de la escama occipital, lo que esto iba a traducirse en que las inserciones de la musculatura nucal a nivel posterior tuvieran una línea mucho más amplia y nos podría hacer mucho más el soporte cefálico al momento del desplazamiento erguido. Otro punto interesante es no solo el inion, no solo el agujero magno, sino también la forma de la base craneal. Se ha establecido que en aquellas especies que lograron la locomoción bípeda y el estado de la marcha han tenido una ampliación y esto se ha caracterizado en un eje mucho más efectivo para hacer ese proceso. Desde el punto de vista de la columna vertebral, esto es una imagen que les traigo interesante en los cuales se plasma el proceso evolutivo entre aquellas especies anteriores al Homo sapiens, las especies subsecuentes de simios y Homo erectus, y ya tenemos al Homo sapiens sapiens, que es el perfil de la marcha más adecuada. Vemos que el cráneo enderezado y estabilizado, gracias a una musculatura nucal potente, se va a apoyar en la primera vértebra. Ya conocemos que es el atlas. Y esto va a hacer que estas carillas articulares superiores de C1 presenten en el ser humano un aspecto de bipartición, característica de nuestra especie. Se han estudiado más de 500 especímenes de vértebras humanas versus 250 especímenes vertebrales a nivel de primates no humanos, y se ha permitido identificar que esta bipartición es propia de la especie humana. Algunos autores también mencionan que ciertas características, como por ejemplo las articulaciones tanto atlanto-occipital, el contexto de posicionamiento de la extremidad encefálica por encima de la columna vertebral, permite que sean planteadas unas modificaciones en la angulación, tales que forman ciertos grupos musculares respecto a la columna cervical, una angulación ligada a las inserciones musculares. Y esto a su vez ha permitido una adaptación de los procesos transversos No, hombre, tú me comí una cosa de la noche, muy querida. desde especies antiguas hasta nosotros como los Homo sapiens. Otro punto importante y característico es que la columna vertebral, siendo un sistema tanto estático como dinámico en el proceso de la marcha, en el plano estático, la presencia de estos procesos espinosos, óseos y transversos, tanto cervicales como torácicos como lumbares, completan un sistema de anclaje iniciado en el cuello. Y estas incisiones permitirán este plano dinámico la presencia de las cuatro curvaturas ya estudiadas, como es la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la concavidad sacra anterior, proyecta nuestro centro de gravedad del cuerpo sobre una perpendicular vertical, pasando por delante del sacro, y nos está creando un sistema de amortiguación que es el que nos va a permitir los movimientos pélvicos de la cadera y de los miembros inferiores. Otra característica interesante en este proceso evolutivo que nos ha permitido mantenernos erguidos, una pendiente de gravedad adecuada y una musculatura adecuada, es el cambio que hemos tenido entre nuestras caderas y nuestra pelvis. En los homínidos, la locomoción bípeda y las modificaciones anatómicas de la columna vertebral y la pelvis van a conllevar que imponen que la pelvis y la cadera tenga una posición funcional en extensión. Esto haciendo que en algunos animales, como por ejemplo la avestruz, que es un esqueleto de avestruz, y en la porción B, que es un esqueleto de canguro, a pesar de que son especies bípedas, vemos que esta verticalización sacra se va dando a nivel de una posición erguida, anatómica y funcional para una marcha y una locomoción adecuada. Vemos cómo esta pelvis de estos animales, a pesar de que son bípedos, van tendiendo a la horizontalización
y a la oblicuidad, haciendo que su eje de gravedad esté mucho más adelante que el de nosotros como los seres humanos, y es por eso que la musculatura y las alteraciones y la morfología de los miembros inferiores de estas especies cambian y a su vez hacen que su eje se vierta hacia anterior, y por eso es que a pesar de que estén erguidos y tengan una marcha bípeda, no tienen el mismo sistema perpendicular y ningún centro de gravedad, a diferencia de otras estructuras, otras series. Esto es interesante también tenerlo en cuenta debido a que la posición de la cadera y la pelvis tiene particulares cinemáticas durante la marcha humana. La pelvis queda estabilizada por el glúteo medio en posición horizontal sobre la cadera en la carga, normalmente con una poca inclinación lateral. Pero que tenemos que tener en cuenta que si tenemos como referencia lo que corresponde a la balanza clásica propuesta por Powell, que es uno de los autores que más se considera en el acto de la marcha bípeda y erguida también se va a acompañar de la aparición de una rotación pélvica alrededor del eje vertical. ¿Y esto en qué se va a traducir? Que esta rotación pélvica a nivel del eje vertical va a aumentarnos la longitud del paso, incrementando ligeramente el gasto energético, pero a su vez haciendo que se produzca una serie de feedback, tanto positivos como negativos, en ciertas articulaciones. Otro punto importante y es a nivel de la figura 2 que traje es a qué nos hace referencia la necesidad gravitacional de mantener el peso de nuestras vísceras erguidas, en la posición erguidas. Esta modificación de tamaño de esta posición en la bipedestación y en la marcha se va a acompañar de cambios y modificaciones a nivel de las orientaciones tanto de la cadera como de la pelvis. Les traigo un ejemplo bastante interesante y es la concavidad sacra anterior contribuye al acercamiento del centro de gravedad hacia la línea media. Vemos que esta concavidad sacra, estas estructuras anatómicas óseas de ciertos animales bípedos, no se relaciona con la del humano. Esta concavidad sacra anterior, a reducir y al acercar nuestro centro de gravedad hacia la línea vertical, va a reducir los esfuerzos musculares necesarios para el equilibrio de la posición erguida. Y es por eso que la modificación de la orientación de esta pelvis se va a acompañar, por ejemplo, de cierto desarrollo de músculos pélvicos trocantéricos y músculos, y el desarrollo de músculos, grupos musculares como los glúteos mayores. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que el trayecto sinuoso que nosotros vamos a tener desde el punto de vista lumbo, sacro, desde la inserción del L1 o del psoas hasta la porción más caudal, va a ser que este trayecto sinuoso rodee la rama iliopúbica del ilio. Y esta posición de extensión de la cadera que podemos observar en esta figura Ay, la bebé, ¿qué pasó? se va a Está traducir llorando. en una tensión de la cara anterior de la cápsula articular. Y es Está por eso llorando, que Pablo. vamos a explicar. ¿Qué? Doctor Ponce, disculpa, tu ¿Qué micrófono está pasa? ¿Por activado, qué si eres lágrimas? tan amable. Doctor Ponce, desactiva por favor tu micrófono. Continúa, doctor. Sí, señor. Como iríamos haciendo, en esta figura número 2 se da la cara anterior de la cápsula articular de la cadera, enrollada alrededor de la articulación en extensión. ¿Esto para qué nos va a servir y por qué es importante? La tensión de la cara anterior de la cápsula articular puede explicarnos en algunos puntos semiológicos de unos hallazgos que nosotros tengamos en pacientes con alteración de la marcha. Las coxopatías, las sacroiliacopatías y el derrame asociado a la distensión de esta cara anterior, por lo general, a nivel anterior e inguinal, explica por qué estos pacientes que tienen alteraciones en el punto de equilibrio del eje perpendicular de la pendiente de la marcha, a nosotros al tener alteraciones en nuestro balance sagital, cambia nuestro eje de marcha, cambia nuestro centro gravitacional, y es por eso que estos pacientes a nivel de la rotación de estas articulaciones van a tener dolor, pero si los sentamos, vemos que generalmente estos pacientes no tienen dolor, no solo porque la interlínea va a estar descargada, sino también porque la cápsula anterior
va a estar distendida, por lo que va a tener un reposo en esta posición. Otro punto interesante que vi entre el proceso evolutivo de aquellos simios que estaban cuadrúpedos y a nosotros a estar bípedos, para entender la importancia que es el proceso de la marcha, es los cambios que hemos tenido también en nuestros miembros inferiores. Aquí tengo una imagen en nuestra izquierda que vamos a observar tres especies, de la cual la más anterior o la primera va a ser el chimpancé, la de la mitad va a ser el Australopithecus y la otra va a ser el humano moderno. ¿Qué podemos entender? La influencia de la bipedestación se va a traducir, por supuesto, en estas modificaciones morfológicas de los miembros inferiores. ¿Qué podemos observar? Alargamiento del fémur, y por tanto vamos a tener una mejor relación entre la longitud de los miembros superiores e inferiores. ¿Y esto en qué va a traducirse? En que nuestro fémur se alargó, se acortaron los miembros superiores, y esto hizo que pasáramos de una braquiación, que es el uso de los miembros superiores para la marcha, a una locomoción bípeda. Este aumento de longitud de este segmento crural va a conducir a un aumento de la longitud del paso, y como consecuencia controvertida va a tener que se va a instaurar un proceso de gasto energético traducido en un aumento del esfuerzo necesario para la movilización. Es por eso que en consecuencia se obtiene que nuestro aumento de la longitud del paso no ha sido traducido en un aumento del gasto energético ni modificación de nuestra cinemática articular. Es por las modificaciones a nivel de los miembros inferiores que ha hecho que ciertos grupos musculares se elongan, crezcan y se modifican en pro de estos ciclos y de estas fases de la marcha. Otra parte importante es esto. Vemos que el ángulo medial de instauración de los cóndilos femorales también es una particularidad de nosotros los humanos, que nos permite modificar nuestra cinemática en la articulación de la rodilla en nuestra marcha bípeda. El papel del cuádriceps va a cambiar y va a ser muy útil en cierto tipo de locomociones, como por ejemplo nosotros los humanos. Mientras que en aquellos primates que utilizan la posición erguida en algunos momentos, pero también utilizan los miembros superiores, literalmente va a ser inútil para este tipo de especies. Es por eso que nuestra tuberosidad tibial anterior también tuvo un punto de vista y se ve mucho más marcada para la inserción de ciertos grupos musculares que nos van a permitir adaptar en extensión nuestros procesos y nuestros miembros para hacer la adjudicación de la marcha. Hablando de las posturas e inicio de la marcha, definamos postura como ¿qué? Como posición erguida bípeda para nosotros tomarnos en contexto de la marcha. El individuo en esta posición va a mantener un equilibrio estable, que se va a traducir en algo, es que nosotros, a pesar de que siempre estemos erguidos, tengamos un trabajo muscular mínimo. ¿Y esto cómo se va a relacionar o cómo se va a obtener? Haciendo mediciones interesantes en el plano sagital. Vemos que, a diferencia de otras especies, nuestra perpendicular y nuestra línea de equilibrio va a cruzar desde el plano frontal y va a descender desde el tragus por una línea paralela hasta la articulación de Chopard, que también es conocida como la articulación astrágalo-calcarina metacarpiana. Esa línea y esa perpendicular desde el tragus por toda la línea media y que llega a esta articulación de Chopard nos va a permitir conocer que nuestro centro de gravedad se va a extender un poco más adelante en nuestra parte sacra. ¿Y esto para qué va a caracterizarse? Esto se va a caracterizar en que nuestra musculatura posterior va a tener un desarrollo óptimo para que, a mayor desplazamiento, menor fuerza ejercida estemos utilizando. Otro punto interesante es que, dentro del punto de vista de la consecución del equilibrio,
Los músculos espinales frente a la columna vertebral y toda la musculatura toracolumbar asociada a los músculos abdominales, los flexores de la cadera, los músculos ilíacos, los flexores de la rodilla y los flexores plantares del tobillo van a jugar un papel importante para hacer la consecución de este equilibrio. Y un músculo que va a ser importante que se encuentra en el compartimiento posterior del muslo, como es el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso y el tríceps sural, que se encuentra mucho más abajo, van a ser músculos que van a estar en intensa actividad continua, lo cual van a permitir estabilizar ese fémur que es alargado, esa rodilla y sobre todo la porción más posterior del tobillo, haciendo que nuestro equilibrio sea mucho más económico. Cuando se desestabiliza o nos desestabilizamos de la postura bípeda, el equilibrio en primer lugar se va a mantener por unos movimientos sinusoides de las articulaciones de los miembros inferiores, principalmente de nuestra cadera y nuestros tobillos. Estas estrategias han sido objeto de estudios y se han demostrado que simples movimientos de nuestra gravedad no bastan para la alteración de nuestro proceso de equilibrio y nuestra pendiente de gravedad. ¿En qué traduce estos estudios? Como lo traje en este recuadro que se encuentra mucho más hacia abajo. Se hicieron estudios con referencia a factores neurofisiológicos entre la marcha y las características de las alteraciones de la marcha sujetos a prueba con alteraciones en fuerza. Vieron que a frecuencias inferiores, que nosotros también utilizamos nuestro sistema vestibular, a frecuencias inferiores de 1 Hz, el individuo todavía va a utilizar la información visual y vestibular para mantener el equilibrio. Vemos que en procesos subsecuentes aumentaron estos estímulos y se reconoció que en individuos que se aumentaba la estimulación y entre esas estimulaciones entre 0.5 y 2 Hz, ya no utilizaba el sistema vestibular ni información, sino utilizaba información cerebelosa. Para hacer un aumento de la estimulación entre estudios entre 4 y 5 Hz, vemos que el paciente ya no utilizaba su sistema vestibular para entrar en contacto con el equilibrio, ni utilizaba las fibras cerebelosas. A su vez, el paciente utilizaba patrones de información propioceptivas para mantener el equilibrio y tener una marcha adecuada. En pocas palabras, nuestro sistema biomecánico de la marcha no solo se basa en sistema músculo-esquelético, sino también en un componente neurofisiológico de gran importancia. Con referente a la marcha normal, vemos que múltiples estudios y múltiples factores de relaciones han hecho múltiples ciclos de la marcha, en los cuales los dos grandes ciclos, las dos grandes fases que se pueden desdoblar va a ser la fase de apoyo y la fase de oscilación. Todos los estudios han iniciado de forma global que los movimientos articulares y desplazamientos que sean cómodos, simétricos, sin rupturas, ni esquivaciones, sin impresiones de desequilibrio, van a actuar primero por la separación transversal de los pies. Aquí vamos a tener un punto interesante y son ciertas medidas. Siempre nosotros antes de comenzar el proceso de la marcha, vamos a tener una separación entre nuestros pies oscilante entre 10 y 20 centímetros. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que a nivel de nuestro proceso de doble support o de contacto dual en nuestro suelo sea armónico y desde el punto de vista del contacto del talón hasta el levantamiento de los artejos que va a finalizar hasta el último levantamiento que es del hallux, sea sin fallos, de forma estable y no tenga ninguna alteración ni en el plano coronal, ni en el plano sagital, ni en el plano frontal. Estos movimientos de la pelvis, desglosando uno por uno estas fases de la marcha, se van a traducir en que haya pequeñas inclinaciones y oscilaciones simétricas que se van a alternar en movimientos de entre los miembros inferiores y los miembros superiores. Desde un punto de vista, una descripción interesante y general, la marcha tiene que ser visualizada como un fenómeno fisiológico,
¿Por qué menciono que debe ser visualizada de un fenómeno fisiológico? Porque a pesar de que existan dos fases y en algunas literaturas lo subdividan en 6 subfases y en las nuevas estudios de la marcha no se dividen en subfases sino en porcentajes de el ciclo de la marcha, vemos que cada marcha va a ser distinta y eso pudo ser establecido también en ciertos estudios de interés social. Es por eso que cuando uno escucha los pasos de una persona que viene caminando sin voltear a ver y sin tener conocimiento de que es esa persona, ya nosotros vamos caracterizando que cada individuo tiene unas fases de apoyo y de oscilación distintas que producen sonidos distintos y que en nuestro modo per se podemos ir subclasificándolo. En pocas palabras, este proceso cíclico es individual. A pesar de que estas variaciones cíclicas sean individuales, el desarrollo de la marcha siempre va a estar donde le damos completada en un esquema interesante. Es habitual, como les he mencionado, descomponer este ciclo de la marcha en varias fases. Pero en realidad, cuando uno lee la biomecánica y la neurofisiología de la marcha, en realidad estas dos fases tienen que subdividirse en porcentajes de complejidad y de complementariedad de los ciclos de la marcha. El ciclo de la marcha comienza con la toma de contacto del suelo del talón. La mayoría de la literatura plantea el inicio con el talón derecho. Esto va a ser el 0% de nuestro ciclo de la marcha. La primera subfase va a ser la acomodación y la conjecución del talón a nivel del suelo. Luego, entre el 0 y el 15% de desarrollo de nuestros ciclos, estamos viendo que no solo el talón va a estar en contacto con nuestro suelo, va a estar en contacto es talón, planta y artejos. Cuando nuestro pie esté en contacto con el suelo, ya se está haciendo el 15% de nuestro ciclo de la marcha. En este 15% del ciclo de la marcha hay algo interesante y es que en algunos ciclos, dependiendo del detalle de nuestra marcha, dependiendo de la consecución, el pie contralateral va a ir tomando una posición de semiflexión, una semiflexión de la rodilla contralateral y una extensión del muslo ipsilateral. Cuando se complete esta posición erguida, nuestro centro gravitatorio y nuestra pendiente de gravedad va a ser que a nivel de nuestra pelvis, de nuestra columna lumbar y parte de nuestra columna dorsal, haga un movimiento de inclinación lateral para hacer la oscilación del proceso contralateral. Por eso, cuando hay una fase de apoyo derecha, siempre va a ser una oscilación izquierda. Al encontrarnos en alrededor del 50% de nuestro contacto, vamos a tener que entre el 15 y el 50% del contacto, que es cuando ya se da la eversión del pie en la fase de apoyo, el despegamiento o desplazamiento del hallux, vamos a encontrar una subfase entre estas dos, que se va a conocer como el doble support. El doble support es cuando en algún momento dos porciones de nuestros pies van a estar en contacto con el suelo. Cuando se esté encontrando el 50% de la marcha, este doble support va a traslocarse al middle support, que es que la porción media de nuestro pie contralateral va a ser o va a contrarrestar la fase de apoyo contralateral y nuestro pie ipsilateral va a ir despegando. Por eso se conoce como el middle support o el soporte medio. ¿Esto a qué va a conocerse? Esto va a traslocar una fase que se llama de swinging phase, que es la traslocación de la fase de apoyo a una fase de oscilación. Y esta traslocación de una fase de apoyo a una fase de oxidación va a hacer que cuando se levante el pie izquierdo para hacer la extensión contralateral, otra vez se vuelva a colocar el talón en la posición del suelo y se convierta o se complete el 100% del contacto del pie. Antes, ¿cómo se conocía la fase de la marcha? La dividían en 6, que era
posicionamiento de talón, anclaje de pie de apoyo, posicionamiento de pie contralateral, despegue de pie contralateral, posicionamiento en fase de apoyo de pie contralateral y otra vez del despegue del pie. Eso eran las 6 fases en las que antes se consideraba la marcha. Pero los estudios biomecánicos actuales vieron que esas fases se veían alteradas por ciertos patrones como el uso de calzado, las alteraciones de la morfología de los pies. Por eso, ellos decidieron hacer estudios anátomo biomecánicos y se dieron cuenta que en realidad el deber ser es hacer que el ciclo de la marcha que constaba de esas 6 fases se tradujera en 5 fases caracterizadas por un porcentaje. 0%, que es cuando el contacto del pie derecho se da, 15%, que es cuando se da el levantamiento del pie derecho, 50%, que es cuando se da el contacto del pie izquierdo, 65%, que es cuando se da el levantamiento del pie izquierdo, y 100%, que es cuando se da el contacto del pie derecho, que es la nueva marcha. Parece interesante también, y por eso lo traje aquí abajo, es tener la definición de ciertos factores claros, como por ejemplo, lo que es un step, lo que es un stride, un paso anterior, un paso posterior, un paso pélvico. El step o paso se va a definir a menudo como el intervalo entre el contacto de un talón y el contacto del talón contralateral. Esa es la definición de paso. La definición de stride, que es zancada, va a ser o va a corresponder a la longitud recorrida durante un ciclo completo, asociando un paso derecho con otro izquierdo. Otras definiciones como el before state o after state o pelvic state es paso anterior, paso posterior y paso pélvico. El uso de estos términos van a hacer que las nociones de paso anterior y paso posterior asociado a paso pélvico sean observaciones visuales en la marcha. La diferencia entre un paso anterior y un paso posterior es aquel en la cual en qué fase se está encontrando y qué extremidad se encuentre más hacia adelante. Si la que iniciamos nuestro proceso de la marcha o la extremidad oscilante que va a traslocarse al siguiente paso. Y el paso pélvico es la representación de la fracción de progresión garantizada por los movimientos oscilatorios de la cintura pélvica. Otro punto trascendental para el entendimiento de la biomecánica de la marcha no solamente va a ser las 2 fases, las 2 grandes fases del ciclo o las 6 subfases o las 5 fases porcentuales. Otro punto interesante va a ser los parámetros espaciotemporales y los vamos a subdividir en parámetros espaciales y parámetros espaciotemporales. Vemos que se considera como línea de paso, línea de zancada, línea de drillaje y línea de marcha normal. La velocidad de la marcha confortable observada en una muestra que se tomó en 86 adultos varones, vemos que tiene una oscilación entre 0.70 y 1.50 metros por segundo. Esta es la velocidad de la marcha estipulada en este estudio que tenemos aquí en nuestra parte derecha. Pero cuando uno empieza a leer estos estudios de velocidad de zancada, algo interesante. Los principales estudios se han hecho en poblaciones anglosajonas y cuando uno hace relación entre la población anglosajona con la población europea, vemos que por la altura, por el tamaño de las extremidades, esos pasos o esa velocidad de marcha o esa velocidad de zancada o esa alteración de zancada o esa velocidad de averaje va a cambiar mucho. Es por eso que se hicieron algunas tablas de interés mundial y es por eso de que en 1975 hay un estudio interesante hecho por el mismo autor de algunas dinámicas de la columna como son los señores White y Panjabi, que mostraron que las variaciones de longitud de zancada en una población general en una estatura entre 1,75 y 1,90 va a ser de 0.75 y 1.60 metros por cada ciclo. ¿Y eso en qué va a traducirse? En que la cadencia media de pasos
En grupo femenino vaya a ser de 116 pasos por minuto, mientras que en grupo masculino va a ser de 111. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto en qué nos puede servir? Esto nos sirve es en la toma o en la cinemática articular y en las actividades musculares durante el ciclo. Aquí le traje dos gráficas. Uno que va mostrando en cada fase de apoyo la oscilación y la extensión y flexión de la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. ¿Y esto en qué se va a traducir? En oscilaciones y en fuerzas musculares que van a ser mucho más traducidas en uso de musculatura, que va a su vez a disminuir el gasto energético de este tipo de actividad. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que en la fase de apoyo, en el momento en el que el talón toca el contacto, el tobillo va a estar en una posición neutra. Cuando el tobillo empieza a tener una posición neutra, el pie va a estar perpendicular a lo que es la articulación tibio-astragalina. ¿Esto en qué va a traducirse a su vez? En que se produzca inicialmente una flexión plantar. ¿Para qué? Para que acompañada del movimiento del pie se forme un sincronismo rápido y este proceso que va a culminar en el ciclo hasta el levantamiento de los artejos pase de utilizar 45 newtons en proceso de apoyo a utilizar 25. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que estos movimientos de flexoextensión y alteración perpendicular del pie va a disminuir ese uso de energía y va a hacer que feedback negativos utilicen ciertos grupos de musculatura posterior para disminuir el gasto energético. Nada más este sincronismo del tobillo con el pie al momento de instaurarse hace que nuestra pendiente de gravedad cambie alrededor de 1 grado y esto a su vez haga que nuestros canales semicirculares se activen y hagan el cambio de la posición de nuestra cabeza y alteren también la posición de nuestra musculatura, de nuestra curvatura y nuestra columna cervical. A su vez, el pie en carga progresivamente se va a colocar en pronación y va a estar hasta el 65% de nuestro ciclo en el suelo. Después que nuestro pie esté en el suelo, esta fase de apoyo, cuando ya vemos el contacto del talón, que es el 0% de la fase, hasta el levantamiento del talón, vemos que aquí la rodilla empieza a tener un cambio a nivel de extensión de la extremidad ipsilateral, pero una flexoextensión de la extremidad contralateral. ¿Eso en qué va a traducir? En que al haber una extensión hay una rotación a nivel de la pelvis que haga que se evierta hacia anterior un poco y cambie nuestro eje de gravedad para que pasemos de una fase de apoyo derecho a una fase de oscilación izquierda. A su vez, esto también en qué va a traducirse? En que ciertos grupos de aponeurosis, tanto plantar a nivel de la tensión de la carga, juega un papel pasivo elástico que va a restituir el uso de energía al final de la fase de apoyo. El pie va a presentar una sobrecarga a nivel de su arco anterior que lo que va a traducir es en qué? En que cuando se levante el talón del suelo se produzca bajo pocos segundos mayor contacto metatarsiano, que es uno de los pocos elementos inmóviles, un poco elementos menos móviles del empeine. Y esto a su vez en qué va a traducirse? En que se evite menos una deformación vertical, haya más estabilidad, haya más anteroversión pélvica, cambia un poquito nuestro balance sagital, se pronuncia un poco más ciertos puntos lordóticos y nuestro agujero magno tiende a ir hacia adelante para que nuestros procesos de la musculatura cervical anterior tengan una mirada un poquito más hacia el horizonte, una contracción muscular cervical y un acomodamiento de los procesos semicirculares. Todo esto nada más es al momento de nosotros hacer una fase de apoyo de nuestro pie derecho.
Cuando hacemos nuestra fase de oscilación del pie izquierdo, se están activando también grupos musculares que lo que van a hacer es hacer una introversión negativa que a su vez va a traducirse en una complejión a nivel de los núcleos basales que van a activar ciertas vías reverberantes a nivel medular que a su vez van a activar grupos musculares de flexión, y es por eso que mientras que nosotros estamos en un apoyo derecho, nuestro cuerpo involuntariamente va haciendo movimientos oscilatorios en nuestro hemicuerpo izquierdo. A su vez, estos movimientos de reacción en el suelo, de desplazamiento de nuestro centro de gravedad, de nuestro equilibrio dinámico y nuestros gastos energéticos van a traducirse en esas oscilaciones pélvicas que de pronto nosotros no tenemos como referencia de importancia, pero sí nos puede traducir en qué, en que en pacientes que tengan desbalance sagital o alteraciones pélvicos o lumbopélvicos, por eso es que se traduzcan en marchas alteradas. Pero marchas alteradas no patológicas, no. Marchas alteradas en desacoplamiento de las fases de apoyo, desacoplamiento de las fases oscilativas, mayor gasto muscular, mayor gasto energético, mayor cansancio muscular. ¿Y esto en qué se va a asociar? En una mala o un mal uso de nuestra musculatura pélvica. ¿Y en qué se va a traducir? En que el paciente consulte por dolor, que es la principal causa de consulta, o uno de los dos principales motivos de consulta en nuestro centro de atención. Este desbalance pélvico es importante que se traduzca en algo, y es que no todos los pacientes con dolor lumbar van a tener un índole axial mecánico propiamente de la columna. Alteraciones en nuestros procesos de apoyo y oscilaciones en la marcha van a traducirse en alteraciones en arterogresión sacra, cambios en nuestra pendiente de gravedad, cambios en nuestros procesos oscilativos, cambios en nuestros procesos articulares, cambios a nivel de articulaciones más bajas, dolor y alteraciones en la marcha. Es por eso que el doctor Sanders, con algunos autores, hicieron como unas determinantes que permitían que reducir la trayectoria del centro de gravedad. Esto iba a constituir en ganancia en amplitud del ascenso vertical y disminución del uso del trabajo energético. ¿En qué se traduce esto? Cuando se produce una rotación pélvica, se va a permitir que conservar la longitud del paso, disminuyendo el movimiento ante los posterior de la cadera. En pocas palabras, los pacientes con alteraciones de la cadera van a hacer rotaciones pélvicas, ¿pero para qué? Para disminuir ese uso excesivo de musculatura ante lo posterior para conservar la misma longitud de pasos. La aducción de la cadera y el acercamiento de los pies también van a permitir que se reduzca la amplitud de la oscilación de la pelvis en el plano frontal. Es por eso vemos que pacientes con desbalances pélvicos sagitales, vemos que siempre van a tener como vertido un poco la cadera en una posición que vamos a tener como referencia por el uso excesivo de la musculatura. La inclinación lateral de la pelvis y el ascenso de nuestro centro de gravedad que sea menor de la cadera, nos va a permitir ese movimiento oscilatorio, que lo que va a hacer es que ese movimiento de oscilación entre fase de apoyo y fase oscilativa cambie. ¿Y en qué se va a traducir esto? En que aquellos pacientes que nosotros veamos algunas marchas antálgicas, por eso es que la longitud de los pasos cambia, por eso es que la forma en que se produce la flexoextensión contralateral y la extensión ipsilateral cambia, y es por eso que vemos que nuestro centro de gravedad cambia, y es por eso que se traduce en un paciente con una marcha alterada, que debemos tener en cuenta, y casi no lo hacemos en nuestras consultas, sino solamente ponemos a caminar al paciente, pero en realidad no vemos cómo está su fase de apoyo, cómo está su fase de oscilación, cómo está haciendo la aducción y la lateralización pélvica. Es por eso que el deber ser de nosotros al tener una valoración de la marcha es desvestir al paciente o en ropa interior para nosotros ver la característica de las oscilaciones pélvicas. Algo interesante que se planteó también en las revisiones en la marcha es la evolución de la marcha con la edad.
excepto en los movimientos automáticos que pueden desencadenarse en los primeros meses de la vida. La adquisición de la marcha, propiamente dicho, cuando tenemos oscilaciones y recursos, se da poco antes de un año. Eso también depende de muchos factores culturales, sociales y genéticos. La evolución de la marcha de estos niños con el desarrollo del crecimiento, vamos viendo que tiene un paralelismo entre el aumento de la longitud de la zancada y el crecimiento. ¿Esto en qué se va a traducir? En que en comparación con la marcha adulta, las principales diferencias de la marcha de un niño pequeño están relacionadas principalmente con la organización general de su locomoción. Esto hace que la marcha de un niño, cuando va empezando a adquirirla, cambie con referente al adulto. ¿En qué? En que los niños aumentan mucho más su polígono de sustentación y se dé un alargamiento relativo de la duración de la fase de doble apoyo. ¿En qué se traduce esto? La angulación de los pies de los niños tienden a vertirse hacia lateral, aumentan su fase de apoyo. ¿Es para qué? Para tener estabilidad, debido a que su proceso espino-sacro está un poquito más hacia posterior y su centro de gravedad siempre tiende a tirarse un poco más hacia adelante. Por eso el niño pasa de gatear a caminar, pero cuando se pone erguido, siempre vemos que la cadera la tira un poquito hacia posteriores que buscando ese centro de la gravedad. Vemos que esta evolución de la marcha con referente a la edad adulta a lo largo de toda la vida va a tener un sometimiento de cambios tanto en la cadencia de los pasos como en la velocidad de ellos. La marcha en los niños, el porcentaje va a disminuir o va a cambiar debido a qué? A que si nosotros como vemos como referencia que el pulso inicial es 0% y al 50% ya estamos evirtiendo el miembro contralateral, en los niños el 50% va a todavía estar en el doble support. Va a tener dos contactos corporales en un plano de apoyo para después hacer el proceso de desplazamiento. En pocas palabras, haciendo la traducción y haciendo la translocación de todo lo que he dicho en esta tabla, vemos cómo se da la clasificación antigua, que es el inicio de la estancia o el taloneo, que es el 0%, la posición neutra plantar, el middle stay, que es plantar media con miembro contralateral ya instaurándose en el suelo, el single stay, que es cuando ya el pie contralateral va a tener su fase de apoyo, la translocación, que es el swing, que es la ecuación entre una fase de apoyo y una fase oscilativa, y vemos cómo todas estas fases que estaban en la antigüedad se traducían en los porcentajes que le había mencionado: 0%, 15%, aquí faltó, 50%, 65% y 100%, de los cuales la fase de apoyo va a ser un 60% y la oscilativa contralateral de un 40%. Mientras que cuando se pasa con la pierna izquierda, la fase contralateral o la fase oscilativa va a tener un 40% y la fase de apoyo izquierdo va a tener un doble support mayor, va a tener un 100%. Esto vemos también en qué se traduce: en nuestra angulación de la planta, en nuestra versión de los artejos. ¿Y esto en qué se va a traducir? En nuestras líneas de progresión de paso. En pocas palabras, marchar no solo es desplazarse. Marchar es contactar, soportar, desplazar, oscilar, contrarrestar, contraoscilar, soportar, desplazarse. ¿Y esto en qué se traduce? Cambios en la pendiente de gravedad, cambios en la dinámica pélvica, cambios en la dinámica de la columna, cambios en la dinámica craneal y cambios en la dinámica neurofuncional. En pocas palabras, la marcha no solo locomoción, la marcha es un proceso fisiológico, neurofisiológico, neurofisio locomotor y de gran importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boris. ¿Me escuchan? Sí, señora. Fuerte y claro.
Perdón, es que no veo aquí una cosa. ¿Qué pasó, Sandra? Yo aquí, pero bueno, me están escuchando. Así que ya tengo. Perfectamente. Doctor Ponce, buenas noches. Si quiere, mientras la doctora Piña arregla su problema, nos puede dar su comentario. Ah, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues no, básicamente, pues em, felicitar a Boris la charla, por la recopilación de información. Sé que nosotros no estamos tan familiarizados como otras especialidades como ortopedia, los fisiatras, por ejemplo, em, hasta los kinesiólogos, que no son realmente médicos, sino más bien como terapistas de complementarios. Pero es muy interesante el ver que estamos hablando de que cada vez integramos más y más y más conocimiento a la dinámica de nuestra deambulación. A la hora de la verdad, el hombre se condenó a sí mismo cuando decidió volverse bípedo. En ese momento ya cambiamos las cargas axiales, cambiamos el balance espinopélvico. Si hicimos una cosa, usted nunca va a ver a un animal cuadrúpedo con hernia discal, pero el hombre sufre de eso por su posición, por su bipedestación y por todo lo que se ha generado a raíz de esta posición para el desarrollo de nuestra tecnología, de nuestro crecimiento, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver todos los factores que se tienen que conjugar para lograr algo que consideramos tan natural como caminar. Fíjense que el proceso de adaptación pediátrico, que estuvo muy bien pues, comentado por el doctor, es un proceso en el cual tiene que haber una adaptación, un fortalecimiento de los músculos y, aunque parezca mentira, eh, nosotros, y me da culpa, porque soy parte del grupo de neurocirujanos y personas que trabajamos con el sistema nervioso, no le prestamos tanta bola a una L3, L4. Tiene que ser una hernia discal, muy voluminosa, ocupando mucho del foramen o mucho del canal, para que le demos tanta importancia. Básicamente nosotros brincamos prácticamente cuando estamos hablando de una hernia discal L4, L5. Yo no creo que haya ningún neurocirujano que diga que no le ha prestado atención a un 4-5, pero creo que más de uno de nosotros hemos cometido a veces, y digo el error de subvalorar una hernia discal 3-4. La hernia discal 3-4 tiene muchísimo que ver con la bipedestación, le está dando básicamente la compresión al nervio más importante del cuádriceps, que es la raíz L4, y nos va a inducir un cambio no solamente en la postura, sino en la capacidad de deambular. Vamos a tener un paciente con limitaciones para la deambulación desde una causa neurogénica. Y por el hecho de que el paciente tiene una compensación con otro tipo de grupos musculares, como vuelvo y hago la anotación, muy bien lo ha descrito en su disertación el doc, es eh, necesario que nosotros seamos un poco más acuciosos. Estamos hablando ya no de una consulta de 15 minutos, estamos hablando de una consulta casi una hora. Si nosotros nos vamos a ir con el libro en la mano de ver todas las características que tiene el paciente. Nuestro menester es descartar el problema neurológico y cosas groseras como una desalineación de la columna tipo escoliosis, o una alteración tipo espondilolisis con o sin espondilolistesis, una estenosis del canal, alguna alteración que progresivamente está alterando a nuestro paciente por un proceso degenerativo. Pero, y llamo un poquito al orden, la mayoría de nosotros no le prestamos atención al dolor que el paciente le dice, no es que me duele la cadera, dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, me duele la rodilla, doctor, me duele el tobillo. Y si tenemos en cuenta que las bases del edificio, si están mal cimentadas, vamos a tener un edificio bastante endeble
bastante inestable. De hecho, en ese aspecto, yo los invito a que sean un poquito más prolijos, tal vez con lo del paciente. No es decir, no, eso no es mi área. Te voy a remitir a un ortopedista para que sirva un concepto. ¿Qué ocurre en el devenir diario? El ortopedista te lo manda, no, eso todo es de la columna, ni tocan al paciente. Pero nosotros, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, hemos cumplido con decirle al paciente, el viejo, qué pena, pero yo te veo unas características en la columna que no me llenan completamente el cuadro de lo que deberías tener. Y se pueden dar ustedes el lujo de mandar una resonancia de cadera. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que el ortopedista es el único que puede hacerlo? Ellos mandan resonancia de columna cervical hasta de cerebro cuando están atrapados en un paciente que no tienen como que el concepto claro. Y nosotros podemos decirle, mire doctor, aquí está su paciente que no tiene nada en la cadera y tiene una artrosis severa con un montón de tenosinovitis. De hecho, es de lo que yo más veo. Veo pacientes que tienen su problema cervical. No, eso es de la columna cervical. Y les tengo que mandar una ecografía o una resonancia del hombro y llegan con el síndrome de manguito rotador. Yo que tengo que decirle, señor ortopedista, venga, aquí tiene su paciente, haga algo por el manguito rotador. Ah, pero como tú lo operaste de la columna cervical, digo, qué pena, tenía una protrusión, una hernia o una compresión radicular y ahora que no la tiene, su dolor clínico está más manifiesto. Eso es nuestro día a día y yo los invito a que ustedes tengan esa profundidad en la percepción global de su paciente con base en conocimientos tan importantes como los que acabamos de chequear hoy y no perdamos nunca el norte. O sea, una protrusión discal L3, L4 en una resonancia con un paciente que está completamente acostado nunca va a ser lo mismo que cuando el paciente está caminando. Sobre todo si es un paciente que está en sobrepeso, sobre todo si es un paciente que tiene alguna alteración ya estructurada o en la longitud de las extremidades o que tiene signos de artrosis de cadera o que tiene unas secuelas de polio, por ejemplo. Y ustedes, no, 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 es decir, la extremidad que está afectada, que es la del polio, no tiene problemas y la otra está bien, ¿de dónde el ortopedista? Nosotros a veces somos un poquito, tal vez por quitarnos la cuestión. ¿Tienes hernia? No tienes hernia, listo, vete. No, el paciente te está pidiendo una ayuda y muchas veces, lastimosamente, los colegas, creo que Sandra lo ha vivido muchas veces, precisamente porque ella es muy clínica. Es una de las colegas que yo más admiro por su acuciosidad clínica. Ella es integral. Ella te puede decir a ti, hey, te vas a hacer manejo del dolor, vete con un fisiatra. Te lo digo porque lo veo día a día. Entonces, para ustedes que están empezando en esta carrera, en este crecimiento diario, hay que decirle eso al paciente. Hombre, mira, yo te voy a ayudar a ti hasta tal punto, pero hay cosas que no te voy a poder solucionar porque ya dependen de un colega. Mira, se los digo, y perdón si me estoy extendiendo en la palabra, a mí me ha tocado mandarle gammagrafías óseas a los pacientes para demostrarle a un colega ortopedista que lo que tiene está en las rodillas o en los hombros o en los codos y que no tiene nada que ver con la cirugía que hice en la columna porque ahí no se ve radiotrazador intenso, se ve lo normal, pero dice, tiene un cambio inflamatorio severo en las articulaciones de tal o tal o tal. Y si la base del edificio está mal, el edificio tiembla. Eso es como el mensaje que les quiero comentar. Boris, ¿estás ahí? Sí, señor. Aló. Boris, estamos en un proceso de formación y quiero que lo entiendas como mi punto de vista. No es el punto de vista que tal vez compartan mis colegas, tus profesores. O sea, yo soy aquí un adjunto que quiero que mis amigos, mis colegas neurocirujanos, mis residentes de formación, que serán mis colegas, tengan la mejor percepción de todo punto de vista. Se lo dije una vez en confianza a, a Javier y le dije, Javi, tienes una muletilla, por ende. Javier decía 5 palabras y 3 por ende. Ya sabes qué te voy a decir. Aló, Sí, señor. ¿sabes qué te voy a decir? ¿Cuál es tu muletilla? Tengo varias como tal o... No, tienes una que es muy característica. Se traduce en es
No, no te lo estoy criticando, entiéndeme, es tu forma de expresarte y nadie puede decirle a una persona cómo debe expresarse. Pero cuando tú lo escuchas muchas veces repetitivamente en el contexto de una oración, ya sabes que esa es su muletilla y listo, no, no me desagrada. Te estoy diciendo es como un consejo porque tú vas a estar presentando exposiciones a nivel nacional, internacional, vas a crecer en esto y la expresión que tú manejas muchas veces puede ser la cosa que la persona diga, ay, no, ese man dice 10.000 veces, traduce. Sí, lo entiendo lo que estás diciendo y claramente cabe dentro del contexto de lo que estás expresando. Pero mi recomendación, muy humilde y muy personal y muy de amigo, más que de cualquier otra cosa, porque tu charla estuvo excelente, es decirte eso de que en lo posible, cuando elabores un dialecto de tu charla, trates de moderar un poquito más ciertas muletillas que uno tiene. O sea, como tal, yo se le decía a Javier, y Javier me puede estar escuchando, no sé si está por ahí, yo le decía, Javi, tú dices 10 por ende, y entonces cuando terminaba otra frase, estaba en el por ende. Es solamente un consejo, si, y no quiero que eso genere en ti un malestar, porque cuando a mí me decían algo, yo decía, ahí me lo están diciendo para mejorar, o me lo están diciendo para joderme. No lo sé, pero te lo estoy diciendo de verdad con todo el cariño del caso. Es algo que es la muletilla, uno tiene que identificarla y simplemente decir, hey, yo puedo utilizar un sinónimo y vas a decir lo mismo, pero no se va a oír lo mismo. Y eso te va a ayudar a ti en el contexto de tu expresión, de tu disertación. Es un comentario. Sandra, ¿ya tienes audio? ¿Quiere? Sí, algo Mi ya amor, dijiste muchas tú, gracias. Un Bueno, viejo, un ya abrazo. mencionaste algo que yo iba a abrazo. mencionar. Y es que aparte de el martillo de reflejos, aparte de en el proceso del examen físico, un paciente con dolor lumbar, donde tenemos que ir tocando la musculatura, algo importante es la medición de el grosor de las piernas, que no se nos olvide. Y si es posible en estos pacientes, donde a veces podemos ver un dolor y no encontramos nada en la columna, lo que decía el doctor Ponce es cierto, es ver toda la dinámica de la marcha, no se nos olvide la medición de de la longitud de los miembros inferiores, que lo vamos a ver ahora que veamos la escoliosis, que vamos ya a otras malformaciones, cómo esa dinámica cambia cuando apoyas más el peso de tu cuerpo en una extremidad que en la otra. El desarrollo de la musculatura es diferente y cómo en un momento dado todas las cadenas. Recuerden que esto es una cadena. Yo que tengo la oportunidad de compartir experiencia con fisioterapeutas entrenadas en rehabilitación de columna, ellos me enseñaban que las cadenas musculares, la forma como se van conectando hace que esa dinámica la vean ellos en un conjunto, o sea, que no te limites a ver la musculatura, el tono de los músculos para vértebras. Resulta que a veces encuentras una contractura en los sóleos, encuentras que esa contractura se va extendiendo o viceversa, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Entonces, entender eso, ver cómo está el tono de los músculos desde los miembros inferiores, acostar a su paciente, si es posible tener una cinta métrica y medirlo de vez en cuando, cuando vean ustedes que incluso a veces el mismo paciente lo dice. Yo siento que una pierna se me está adelgazando y a veces todo eso va creando un círculo vicioso donde se va alterando el patrón de marcha y donde se van cada vez creando más alteraciones desde el punto de vista de la dinámica de la columna. Entonces, lo interesante de esto es eso, entender que las cadenas musculares se están conectando, que somos un, digamos así, una estructura compleja desde el punto de vista muscular y desde el punto de vista articular. Porque decía el doctor Ponce, es cierto, a veces uno no encuentra la causa del dolor y termina pidiendo exámenes que no son inherentes a la especialidad, pero que muchas veces nos pueden conllevar a entender todo lo que pasa. Muchas veces nos ha pasado patologías de artrosis de cadera que llegan es al neurocirujano, patologías de rodilla que terminan llegando al neurocirujano, patologías de talones que llegan al neurocirujano y resulta que los otros colegas no examinaron el paciente y se refleja en la parte lumbar. Pero es tan compleja la dinámica de la marcha que algo en el pie puede llegar a manifestarse en la columna también. Entonces, te felicito, Boris. Hay estudios que te quería buscar, pero no me dio el tiempo. Hay unos estudios de dinámica de la marcha que son bien interesantes donde se ve como les digo, el apoyo incluso de cómo apoyas los pies, o sea, cuáles son los puntos de apoyo que haces cuando tú vas caminando, los puntos que más apoyas, y eso a veces te orienta para entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista muscular. Entonces, bueno, son cosas que como dijo el doctor Ponce, vamos a ir de lo más
general y después vamos a ir a cosas un poco más profundas. Les agradezco mucho. Tenemos ahorita, no sé si alguno de los otros residentes quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta. Si no, para hacer la reunión que tenemos pendiente con las cosas del Congreso que tenemos por definir. Yo mismo grabo. Bueno, muy buenas noches. Para continuar la temática de liberación de los temas revisados, este tema basado en la biomecánica de la marcha fue un tema estipulado y pensado primero como una opción. Segundo, me llamó la atención la charla pasada que la doctora Piña también pensaba en ese sentido como yo, que era algo interesante ver cómo la marcha, además de un proceso fisiológico y de locomoción, tiene también unas implicaciones tanto óseas como funcionales. Entonces eso es interesante. Dentro del índice que vamos a tener, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a tener las características anatómicas de la postura erguida y la marcha bípeda. Vemos cómo componentes como el cráneo, la columna vertebral, la cadera y la pelvis, los miembros inferiores tienen un componente interesante en este acto de desplazamiento. Hablaremos algo de postura, inicio de la marcha, Desde el primer año. de la marcha normal, parámetros espaciotemporales, cinética articular y actividades musculares, evolución de la marcha con la edad y circunstancias en las cuales pueden alterarse ese tipo de marchas. A manera introductoria, vemos que los fenómenos mecánicos y neurológicos que permiten la postura, la posición sentada, la marcha y la transición entre estos estados han sido objetos de múltiples estudios. Desde el siglo XVII, autores como Borrelli representaban primeros enfoques biomecánicos de estos movimientos alternos que permitían mantener un equilibrio y un centro de gravedad. Vemos que en el auge industrial alrededor del siglo XIX también se dio origen de un hombre mecánico, un hombre iónico, como muchas veces representaban, los cuales podían modelizar y podían poner per se a qué se hacía referencia en estos alteraciones del desplazamiento. Vemos que en el 36, hermanos como los Weber publicaron en artículos en Alemania donde se constituían el ciclo y desarrollo de las cuales las fases que constituían este proceso de desplazamiento. En 1895, el doctor Brown y Fischer, también en Alemania, hicieron un sistema parecido del ciclo y las fases de la marcha, pero asociándole a cronofotografía en 3 dimensiones que hacían cada uno de los procesos y las fases como iban estipulándose. Parece interesante ver las características anatómicas de la posición erguida y la marcha bípeda como algo per se que tenemos evolutivo. Si tomamos el proceso de la marcha como algo normal, vemos que es algo involuntario prácticamente y nos permite el desplazamiento de un lugar a otro. Pero tenemos que ver que estas posiciones, estos números de articulaciones utilizadas, estas acciones, tanto articulares como musculoesqueléticas, comienzan dentro de la clasificación de estas especies vivas y se va a basar en la pertenencia de un género, de una especie, así como la definición de esta pertenencia. Vemos que el género puede describirse en los morfológicos, principalmente craneales, centrados en los fenómenos de encefalización, otros fenómenos como el carácter cultural o la fabricación de herramientas. Desde el punto de vista craneal, es algo interesante ver cómo este apartado o esta relación cráneo-espacial también ha tenido una transición desde la posición cuadrúpeda a la bípeda. Sabemos que el componente craneal, a pesar de que esté tan lejos del suelo, permite tener una localización interesante en los elementos de la locomoción bípeda. Tanto la localización del canal semicircular externo del laberinto, como la posición y la evolución de los puntos antropométricos del cráneo en relación a este eje vestibular, han establecido y han permitido comprender el paso de una posición cuadrúpeda a una posición erguida y bípeda. Elementos cuantitativos de la base del cráneo, como las primeras vértebras cervicales, tanto la posición como la del agujero magno, definen según un eje antero-posterior, comprender un poco
cómo esta posición erguida y esta posición de la marcha han hecho que hayan trascendido cambios morfológicos desde el punto de vista craneal para conservar y hacer un eje adecuado para hacer este proceso de locomoción. Algo interesante que es que el paso de una posición cuadrúpeda a una erguida, a una bípeda, se va a acompañar de ciertas características como por ejemplo cambios en la posición del inion. Vemos que el inion a nivel, como punto cronométrico, a nivel de las primeras especies, antes del Homo sapiens, que no eran erguidos y no tienen una marcha bípeda, tiene una posición mucho más superior y esta fue disminuyendo y fue haciendo una translocación más inferior. ¿Para qué? Para que se aumentara un poquito más la superficie de la escama occipital, lo que esto iba a traducirse en qué, en que las inserciones de la musculatura nucal a nivel posterior tuvieran una línea mucho más amplia y nos podría hacer mucho más el soporte cefálico al momento del desplazamiento erguido. Otro punto interesante es no solo el inion, no solo el agujero magno, sino también la forma de la base craneal. Se ha establecido que en aquellas especies que lograron la locomoción bípeda y el estado de la marcha han tenido una ampliación y esto se ha caracterizado en un eje mucho más efectivo para hacer ese proceso. Desde el punto de vista de la columna vertebral, esto es una imagen que les traigo interesante en los cuales se plasma el proceso evolutivo entre aquellas especies anteriores al Homo sapiens, las especies subsecuentes de simios y Homo erectus, y ya tenemos al Homo sapiens sapiens, que es el perfil de la marcha más adecuada. Vemos que el cráneo enderezado y estabilizado, gracias a una musculatura nucal potente, se va a apoyar en la primera vértebra, la conocemos que es el atlas. Y esto va a hacer que estas carillas articulares superiores de C1 presenten en el ser humano un aspecto de bipartición, característica de nuestra especie. Se han estudiado más de 500 especímenes de vértebras humanas versus 250 especímenes vertebrales a nivel de primates no humanos, y se ha permitido identificar que esta bipartición es propia de la especie humana. Algunos autores también mencionan que ciertas características, como por ejemplo las articulaciones tanto atlanto-occipital, el contexto de posicionamiento de la extremidad encefálica por encima de la columna vertebral, permiten que sean planteadas unas modificaciones en la angulación, tales que forman ciertos grupos musculares respecto a la columna cervical, una angulación ligada a las inserciones musculares. Y esto a su vez ha permitido una adaptación de los procesos transversos de especies antiguas hasta nosotros como los Homo sapiens. Otro punto importante y característico es que la columna vertebral, siendo un sistema tanto estático como dinámico en el proceso de la marcha, en el plano estático, la presencia de estos procesos espinosos, óseos y transversos, tanto cervicales como torácicos como lumbares, completan un sistema de anclaje iniciado en el cuello. Y estas incisiones permitirán en este plano dinámico la presencia de las cuatro curvaturas ya estudiadas, como es la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la concavidad sacra anterior, proyecta nuestro centro de gravedad del cuerpo sobre una perpendicular vertical, pasando por delante del sacro, y nos está creando un sistema de amortiguación que es el que nos va a permitir los movimientos pélvicos de la cadera y de los miembros inferiores. Otra característica interesante en este proceso evolutivo que ha permitido mantenernos erguidos, una pendiente de gravedad adecuada y una musculatura adecuada, es el cambio que hemos tenido entre nuestras caderas y nuestra pelvis. En los homínidos, la locomoción bípeda y las modificaciones anatómicas de la columna vertebral y la pelvis van a conllevar que imponen que la pelvis y la cadera tenga una posición funcional en extensión. Esto haciendo que
en algunos animales, como por ejemplo la avestruz, que es un esqueleto de avestruz, y en la porción B, que es un esqueleto de canguro, a pesar de que son especies bípedas, vemos que esta verticalización sacra se va dando a nivel de una posición erguida, anatómica y funcional para una marcha y una locomoción adecuada. Vemos cómo esta pelvis de estos animales, a pesar de que son bípedos, van tendiendo a la horizontalización y a la oblicuidad, haciendo que su eje de gravedad esté mucho más adelante que el de nosotros como los seres humanos, y es por eso que la musculatura y las alteraciones y la morfología de los miembros inferiores de estas especies cambian y a su vez hacen que su eje se vierta hacia anterior, y por eso es que a pesar de que estén erguidos y tengan una marcha bípeda, no tienen el mismo sistema perpendicular y ningún centro de gravedad, a diferencia de otras estructuras, otras series. Esto es interesante también tenerlo en cuenta debido a que la posición de la cadera y la pelvis tiene particulares cinemáticas durante la marcha humana. La pelvis queda estabilizada por el glúteo medio en posición horizontal sobre la cadera en la carga, normalmente con una poca inclinación lateral. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si tenemos como referencia lo que corresponde a la balanza clásica propuesta por Powell, que es uno de los autores que más se considera en el acto de la marcha bípeda y erguida también se va a acompañar de la aparición de una rotación pélvica alrededor del eje vertical. ¿Y esto en qué se va a traducir? Que esta rotación pélvica a nivel del eje vertical va a aumentarnos la longitud del paso, incrementando ligeramente el gasto energético, pero a su vez haciendo que se produzca una serie de feedback, tanto positivos como negativos, en ciertas articulaciones. Otro punto importante, y es a nivel de la figura 2 que traje, es a qué nos hace referencia la necesidad gravitacional de mantener el peso de nuestras vísceras erguidas, en la posición erguidas. Esta modificación de tamaño de esta posición en la bipedestación y en la marcha se va a acompañar de cambios y modificaciones a nivel de las orientaciones tanto de la cadera como de la pelvis. Les traigo un ejemplo bastante interesante, y es la concavidad sacra anterior contribuye al acercamiento del centro de gravedad hacia la línea media. Vemos que esta concavidad sacra en estas estructuras anatómicas óseas de ciertos animales bípedos no se relaciona con la del humano. Esta concavidad sacra anterior, a reducir y al acercar nuestro centro de gravedad hacia la línea vertical, va a reducir los esfuerzos musculares necesarios para el equilibrio de la posición erguida. Y es por eso que la modificación de la orientación de esta pelvis se va a acompañar, por ejemplo, de ciertos desarrollos de músculos pélvicos trocantéricos y músculos, y el desarrollo de músculos, grupos musculares como los glúteos mayores. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que el trayecto sinuoso que nosotros vamos a tener desde el punto de vista lumbo, sacro, desde la inserción del L1 o del psoas hasta la porción más caudal, va a hacer que este trayecto sinuoso rodee la rama iliopúbica del ilio. Y esta posición de extensión de la cadera que podemos observar en esta figura Ay, la bebé, ¿qué pasó? se va a ¿Está traducir llorando? en una tensión de la cara anterior de la cápsula articular. Y es ¿Está por eso llorando, que Pablo? voy a explicar. ¿Qué? Doctor Ponce, disculpa, tu micrófono está pasa? activado. ¿Estás ¿Eres lágrimas? tan amable? Doctor Ponce, desactiva por favor tu micrófono. Continúa, doctor. Sí, señor. Como veníamos haciendo, en esta figura número 2 se da la cara anterior de la cápsula articular de la cadera, enrollada alrededor de la articulación en extensión. ¿Esto para qué nos va a servir y por qué es importante? La tensión de la cara anterior de la cápsula articular puede explicarnos en algunos puntos semiológicos de unos hallazgos que nosotros tengamos en pacientes con alteración de la marcha. Las coxopatías, las sacroiliacopatías y el derrame asociado a la distensión de esta cara anterior, por lo general, a nivel anterior e inguinal,
explica por qué estos pacientes que tienen alteraciones en el punto de equilibrio del eje perpendicular de la pendiente de la marcha, a nosotros al tener alteraciones en nuestro balance sagital, cambia nuestro eje de marcha, cambia nuestro centro gravitacional, y es por eso que estos pacientes a nivel de la rotación de estas articulaciones van a tener dolor, pero si los sentamos, vemos que generalmente estos pacientes no tienen dolor, no solo porque la interlínea va a estar descargada, sino también porque la cápsula anterior va a estar distendida, por lo que va a tener un reposo en esta posición. Otro punto interesante que vi entre el proceso evolutivo de aquellos simios que estaban cuadrúpedos y a nosotros a estar bípedos, para entender la importancia que es el proceso de la marcha, es los cambios que hemos tenido también en nuestros miembros inferiores. Aquí tengo una imagen en nuestra izquierda que vamos a observar tres especies, de la cual la más anterior o la primera va a ser el chimpancé, la de la mitad va a ser el australopithecus y la otra va a ser el humano moderno. ¿Qué podemos entender? La influencia de la bipedestación se va a traducir, por supuesto, en estas modificaciones morfológicas de los miembros inferiores. ¿Qué podemos observar? Alargamiento del fémur, y por tanto vamos a tener una mejor relación entre la longitud de los miembros superiores e inferiores. ¿Y esto en qué va a traducirse? En que nuestro fémur se alargó, se acortaron los miembros superiores, y esto hizo que pasáramos de una braquiación, que es el uso de los miembros superiores para la marcha, a una locomoción bípeda. Este aumento de longitud de este segmento crural va a conducir a un aumento de la longitud del paso, y como consecuencia controvertida va a tener que se va a instaurar un proceso de gasto energético traducido en un aumento del esfuerzo necesario para la movilización. Es por eso que en consecuencia se obtiene que nuestro aumento de la longitud del paso no ha sido traducido en un aumento del gasto energético ni modificación de nuestra cinemática articular, es por las modificaciones a nivel de los miembros inferiores, que ha hecho que ciertos grupos musculares se elongan, crezcan y se modifican en pro de estos ciclos y de estas fases de la marcha. Otra parte importante es esto. Vemos que el ángulo medial de instauración de los cóndilos femorales también es una particular de nosotros los humanos, que nos permite modificar nuestra cinemática en la articulación de la rodilla en nuestra marcha bípeda. El papel del cuádriceps va a cambiar y va a ser muy útil en cierto tipo de locomociones, como por ejemplo nosotros los humanos. Mientras que en aquellos primates que utilizan la posición erguida en algunos momentos, pero también utilizan los miembros superiores, literalmente va a ser inútil para este tipo de especies. Es por eso que nuestra tuberosidad tibial anterior también tuvo un punto de vista y se ve mucho más marcada para la inserción de ciertos grupos musculares que nos van a permitir adaptar en extensión nuestros procesos y nuestros miembros para hacer la adjudicación de la marcha. Hablando de las posturas e inicio de la marcha, definamos postura como ¿qué? Como posición erguida bípeda para nosotros tomarnos en contexto de la marcha. El individuo en esta posición va a mantener un equilibrio estable, que se va a traducir en algo, es que nosotros, a pesar de que siempre estemos erguidos, tengamos un trabajo muscular mínimo. ¿Y esto cómo se va a relacionar o cómo se va a obtener? Haciendo mediciones interesantes en el plano sagital. Vemos que, a diferencia de otras especies, nuestra perpendicular y nuestra línea de equilibrio va a cruzar desde el plano frontal y va a descender desde el tragus por una línea paralela hasta la articulación de Chopard, que también es conocida como la articulación astrágalo-calcarina metacarpiana. Esa línea y esa perpendicular desde el tragus por toda
la línea media y que llegue a esta articulación de Chopard, nos va a permitir conocer que nuestro centro de gravedad se va a extender un poco más adelante en nuestra parte sacra. ¿Y esto para qué va a caracterizarse? Esto se va a caracterizar en que nuestra musculatura posterior va a tener un desarrollo óptimo para que a mayor desplazamiento, menor fuerza ejercida estemos utilizando. Otro punto interesante es que dentro del punto de vista de la consecución del equilibrio, los músculos espinales frente a la columna vertebral y toda la musculatura toracolumbar asociada a los músculos abdominales, los flexores de la cadera, los músculos ilíacos, los flexores de la rodilla y los flexores plantares del tobillo van a jugar un papel importante para hacer la consecución de este equilibrio. Y un músculo que va a ser importante que se encuentra en el compartimiento posterior del muslo, como es el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso y el tríceps sural, que se encuentra mucho más abajo, van a ser músculos que van a estar en intensa actividad continua, lo cual van a permitir estabilizar ese fémur que es alargado, esa rodilla y sobre todo la porción más posterior del tobillo, haciendo que nuestro equilibrio sea mucho más económico. Cuando se desestabiliza o nos desestabilizamos de la postura bípeda, el equilibrio en primer lugar se va a mantener por los movimientos sinusoides de las articulaciones de los miembros inferiores, principalmente de nuestra cadera y nuestros tobillos. Estas estrategias han sido objeto de estudios y se han demostrado que simples movimientos de nuestra gravedad no bastan para la alteración de nuestro proceso de equilibrio y nuestra pendiente de gravedad. ¿En qué traduce estos estudios? Como lo traje en este recuadro que se encuentra mucho más hacia abajo. Se hicieron estudios con referencia a factores neurofisiológicos entre la marcha y las características de las alteraciones de la marcha sujetos a prueba con alteraciones en fuerza. Vieron que a frecuencias inferiores, que nosotros también utilizamos nuestro sistema vestibular, a frecuencias inferiores de 1 Hz, el individuo todavía va a utilizar la información visual y vestibular para mantener el equilibrio. Vemos que en procesos subsecuentes aumentaron estos estímulos y se reconoció que en individuos que se aumentaba la estimulación y entre esas estimulaciones entre 0.5 y 2 Hz, ya no utilizaba el sistema vestibular ni información, sino utilizaba información cerebelosa. Para hacer un aumento de la estimulación entre estudios entre 4 y 5 Hz, vemos que el paciente ya no utilizaba su sistema vestibular para entrar en contacto con el equilibrio, ni utilizaba las fibras cerebelosas. A su vez, el paciente utilizaba patrones de información propioceptivas para mantener el equilibrio y tener una marcha adecuada. En pocas palabras, nuestro sistema biomecánico de la marcha no solo se basa en sistema músculo-esquelético, sino también en un componente neurofisiológico de gran importancia. Con referente a la marcha normal, vemos que múltiples estudios y múltiples factores de relaciones han hecho múltiples ciclos de la marcha, en los cuales los dos grandes ciclos, las dos grandes fases que se pueden desdoblar va a ser la fase de apoyo y la fase de oscilación. Todos los estudios han iniciado de forma global que los movimientos articulares y desplazamientos que sean cómodos, simétricos, sin rupturas, ni esquivaciones, sin impresiones de desequilibrio, van a actuar primero por la separación transversal de los pies. Aquí vamos a tener un punto interesante y son ciertas medidas. Siempre nosotros antes de comenzar el proceso de la marcha, vamos a tener una separación entre nuestros pies oscilante entre 10 y 20 centímetros. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que a nivel de nuestro proceso de doble support o de contacto dual en nuestro suelo sea armónico y desde el punto de vista del contacto del talón hasta el levantamiento de los artejos que va a finalizar hasta el último levantamiento que es del hallux, sea sin fallos, de forma estable y no tenga ninguna alteración en el plano coronal
ni en el plano sagital, ni en el plano frontal. Estos movimientos de la pelvis, desglosando uno por uno estas fases de la marcha, se van a traducir en que haya pequeñas inclinaciones y oscilaciones simétricas que se van a alternar en movimientos de entre los miembros inferiores y los miembros superiores. Desde un punto de vista, una descripción interesante y general, la marcha tiene que ser visualizada como un fenómeno fisiológico. ¿Por qué menciono que debe ser visualizada de un fenómeno fisiológico? Porque a pesar de que existan dos fases y en algunas literaturas lo subdividan en 6 subfases y en las nuevas estudios de la marcha no se dividían en subfases sino en porcentajes de el ciclo de la marcha, vemos que cada marcha va a ser distinta y eso pudo ser establecido también en ciertos estudios de interés social. Es por eso que cuando uno escucha los pasos de una persona que viene caminando sin voltear a ver y sin tener conocimiento de que es esa persona, ya nosotros vamos caracterizando que cada individuo tiene unas fases de apoyo y de oscilación distintas que producen sonidos distintos y que en nuestro modo per se podemos ir subclasificándolo. En pocas palabras, este proceso cíclico es individual. A pesar de que estas variaciones cíclicas sean individuales, el desarrollo de la marcha siempre va a estar donde le damos completada en un esquema interesante. Es habitual, como les he mencionado, descomponer este ciclo de la marcha en varias fases, pero en realidad, cuando uno lee la biomecánica y la neurofisiología de la marcha, en realidad estas dos fases tienen que subdividirse en porcentajes de complejidad y de complementariedad de los ciclos de la marcha. El ciclo de la marcha comienza con la toma de contacto del suelo del talón. La mayoría de la literatura plantea el inicio con el talón derecho. Esto va a ser el 0% de nuestro ciclo de la marcha. La primera subfase va a ser la acomodación y la conjecución del talón a nivel del suelo. Luego, entre el 0 y el 15% de desarrollo de nuestros ciclos, estamos viendo que no solo el talón va a estar en contacto con nuestro suelo. Va a estar en contacto es talón, planta y artejos. Cuando nuestro pie esté en contacto con el suelo, ya se está haciendo el 15% de nuestro ciclo de la marcha. En este 15% del ciclo de la marcha hay algo interesante y es que en algunos ciclos, dependiendo del detalle de nuestra marcha, dependiendo de la consecución, el pie contralateral va a ir tomando una posición de semiflexión, una semiflexión de la rodilla contralateral y una extensión del muslo ipsilateral. Cuando se complete esta posición erguida, nuestro centro gravitatorio y nuestra pendiente de gravedad va a ser que a nivel de nuestra pelvis, de nuestra columna lumbar y parte de nuestra columna dorsal, haga un movimiento de inclinación lateral para hacer la oscilación del proceso contralateral. Por eso, cuando hay una fase de apoyo derecha, siempre va a ser una oscilación izquierda. Al encontrarnos en alrededor del 50% de nuestro contacto, vamos a tener que entre el 15 y el 50% del contacto, que es cuando ya se da la eversión del pie en la fase de apoyo, el despegamiento o desplazamiento del hallux, vamos a encontrar una subfase entre estas dos, que se va a conocer como el doble support. El doble support es cuando en algún momento dos porciones de nuestros pies van a estar en contacto con el suelo. Cuando se esté encontrando el 50% de la marcha, este doble support va a traslocarse al middle support, que es que la porción media de nuestro pie contralateral va a ser o va a contrarrestar la fase de apoyo contralateral y nuestro pie ipsilateral va a ir despegando. Por eso se conoce como el middle support o el soporte medio. ¿Esto a qué va a conocerse? Esto va a traslocar una fase que se llama de swinging phase, que es la traslocación de la fase de apoyo
a una fase de oscilación. Y esta traslocación de una fase de apoyo a una fase de oxidación va a hacer que cuando se levante el pie izquierdo para hacer la extensión contralateral, otra vez se vuelva a colocar el talón en la posición del suelo y se convierta o se complete el 100% del contacto del pie. Antes, ¿cómo se conocía la fase de la marcha? La dividían en 6, que era posicionamiento de talón, anclaje de pie de apoyo, posicionamiento de pie contralateral, despegue de pie contralateral, posicionamiento en fase de apoyo de pie contralateral y otra vez del despegue del pie. Eso eran las 6 fases en las que antes se consideraba la marcha. Pero los estudios biomecánicos actuales vieron que esas fases se veían alteradas por ciertos patrones como el uso de calzado, las alteraciones de la morfología de los pies. Por eso, ellos decidieron hacer estudios anátomo biomecánicos y se dieron cuenta que en realidad el deber ser es hacer que el ciclo de la marcha que constaba de esas 6 fases se tradujera en 5 fases caracterizadas por un porcentaje. 0%, que es cuando el contacto del pie derecho se da, 15%, que es cuando se da el levantamiento del pie derecho, 50%, que es cuando se da el contacto del pie izquierdo, 65%, que es cuando se da el levantamiento del pie izquierdo, y 100%, que es cuando se da el contacto del pie derecho, que es la nueva marcha. Pero es interesante también, y por eso lo traje aquí abajo, es tener la definición de ciertos factores claros, como por ejemplo, lo que es un step, lo que es un stride, un paso anterior, un paso posterior, un paso pélvico. El step o paso se va a definir a menudo como el intervalo entre el contacto de un talón y el contacto del talón contralateral. Esa es la definición de paso. La definición de stride, que es zancada, va a ser o va a corresponder a la longitud recorrida durante un ciclo completo, asociando un paso derecho con otro izquierdo. Otras definiciones como el before state o after state o pelvic state es paso anterior, paso posterior y paso pélvico. El uso de estos términos van a hacer que las nociones de paso anterior y paso posterior asociado a paso pélvico sean observaciones visuales en la marcha. La diferencia entre un paso anterior y un paso posterior es aquel en la cual en qué fase se está encontrando y qué extremidad se encuentre más hacia adelante. Si la que iniciamos nuestro proceso de la marcha o la extremidad oscilante que va a traslocarse al siguiente paso. Y el paso pélvico es la representación de la fracción de progresión garantizada por los movimientos oscilatorios de la cintura pélvica. Otro punto trascendental para el entendimiento de la biomecánica de la marcha no solamente va a ser las 2 fases, las 2 grandes fases del ciclo o las 6 subfases o las 5 fases porcentuales. Otro punto interesante va a ser los parámetros espaciotemporales y los vamos a subdividir en parámetros espaciales y parámetros espaciotemporales. Vemos que se considera como línea de paso, línea de zancada, línea de drillaje y línea de marcha normal. La velocidad de la marcha confortable observada en una muestra que se tomó en 86 adultos varones, vemos que tiene una oscilación entre 0.70 y 1.50 metros por segundo. Esta es la velocidad de la marcha estipulada en este estudio que tenemos aquí en nuestra parte derecha. Pero cuando uno empieza a leer estos estudios de velocidad de zancada, algo interesante. Los principales estudios se han hecho en poblaciones anglosajonas y cuando uno hace relación entre la población anglosajona con la población europea, vemos que por la altura, por el tamaño de las extremidades, esos pasos o esa velocidad de marcha o esa velocidad de zancada o esa alteración de zancada o esa velocidad de averaje va a cambiar mucho. Es por eso que se hicieron algunas tablas de interés mundial y es por eso de que en 1975
hay un estudio interesante hecho por el mismo autor de algunas dinámicas de la columna, como son los señores White y Panjabi, que mostraron que las variaciones de longitud de zancada en una población general en una estatura entre 1,75 y 1,90 va a ser de 0,75 y 1,60 metros por cada ciclo. ¿Y eso en qué va a traducirse? En que la cadencia media de pasos en grupos femeninos va a ser de 116 pasos por minuto, mientras que en grupos masculinos va a ser de 111. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto en qué nos puede servir? Esto nos sirve es en la toma o en la cinemática articular y en las actividades musculares durante el ciclo. Aquí le traje dos gráficas. Uno que va mostrando en cada fase de apoyo la oscilación y la extensión y flexión de la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. ¿Y esto en qué se va a traducir? En oscilaciones y en fuerzas musculares que van a ser mucho más traducidas en uso de musculatura, que va a su vez a disminuir el gasto energético de este tipo de actividad. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que en la fase de apoyo, en el momento en el que el talón toca el contacto, el tobillo va a estar en una posición neutra. Cuando el tobillo empieza a estar en una posición neutra, el pie va a estar perpendicular a lo que es la articulación tibio-astragalina. ¿Esto en qué va a traducirse a su vez? En que se produzca inicialmente una flexión plantar. ¿Para qué? Para que acompañada del movimiento del pie se forme un sincronismo rápido y este proceso que va a culminar en el ciclo hasta el levantamiento de los artejos pase de utilizar 45 newtons en proceso de apoyo a utilizar 25. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que estos movimientos de flexoextensión y alteración perpendicular del pie va a disminuir ese uso de energía y va a hacer que feedback negativos utilicen ciertos grupos de musculatura posterior para disminuir el gasto energético. Nada más este sincronismo del tobillo con el pie al momento de instaurarse hace que nuestra pendiente de gravedad cambie alrededor de 1 grado y esto a su vez haga que nuestros canales semicirculares se activen y hagan el cambio de la posición de nuestra cabeza y alteren también la posición de nuestra musculatura, de nuestra curvatura y nuestra columna cervical. A su vez, el pie en carga progresivamente se va a colocar en pronación y va a estar hasta el 65% de nuestro ciclo en el suelo. Después que nuestro pie esté en el suelo, esta fase de apoyo, cuando ya vemos el contacto del talón, que es el 0% de la fase, hasta el levantamiento del talón, vemos que aquí la rodilla empieza a tener un cambio a nivel de extensión de la extremidad ipsilateral, pero una flexoextensión de la extremidad contralateral. ¿Eso en qué va a traducir? En que al haber una extensión hay una rotación a nivel de la pelvis que haga que se evierta hacia anterior un poco y cambie nuestro eje de gravedad para que pasemos de una fase de apoyo derecho a una fase de oscilación izquierda. A su vez, esto también en qué va a traducirse? En que ciertos grupos de aponeurosis, tanto plantar a nivel de la tensión de la carga, juega un papel pasivo elástico que va a restituir el uso de energía al final de la fase de apoyo. El pie va a presentar una sobrecarga a nivel de su arco anterior que lo que va a traducir es en qué? En que cuando se levante el talón del suelo se produzca bajo pocos segundos mayor contacto metatarsiano, que es uno de los pocos elementos inmóviles, un poco elementos menos móviles del empeine. Y esto a su vez en qué va a traducirse? En que se evite menos una deformación vertical.
haya más estabilidad, haya más anteroversión pélvica, cambia un poquito nuestro balance sagital, se pronuncia un poco más ciertos puntos lordóticos y nuestro agujero magno tiende a ir hacia adelante para que nuestros procesos de la musculatura cervical anterior tengan una mirada un poquito más hacia el horizonte, una contracción muscular cervical y un acomodamiento de los procesos semicirculares. Todo esto nada más es al momento de nosotros hacer una fase de apoyo de nuestro pie derecho. Cuando hacemos nuestra fase de oscilación del pie izquierdo, se están activando también grupos musculares que lo que van a hacer es hacer una introversión negativa que a su vez va a traducirse en una complejión a nivel de los núcleos basales que van a activar ciertas vías reverberantes a nivel medular que a su vez van a activar grupos musculares de flexión y es por eso que mientras que nosotros estamos en un apoyo derecho, nuestro cuerpo involuntariamente va haciendo movimientos oscilatorios en nuestro hemicuerpo izquierdo. A su vez, estos movimientos de reacción en el suelo, de desplazamiento de nuestro centro de gravedad, de nuestro equilibrio dinámico y nuestros gastos energéticos van a traducirse en esas oscilaciones pélvicas que de pronto nosotros no tenemos como referencia de importancia, pero sí nos puede traducir en qué, en que en pacientes que tengan desbalance sagital o alteraciones pélvicos o lumbopélvicos, por eso es que se traduzcan en marchas alteradas. Pero marchas alteradas no patológicas, no. Marchas alteradas en desacoplamiento de las fases de apoyo, desacoplamiento de las fases oscilativas, mayor gasto muscular, mayor gasto energético, mayor cansancio muscular. ¿Y esto en qué se va a asociar? En una mala o un mal uso de nuestra musculatura pélvica. ¿Y en qué se va a traducir? En que el paciente consulte por dolor, que es la principal causa de consulta, o las dos principales motivos de consulta en nuestro centro de atención. Este desbalance pélvico es importante que se traduzca en algo, y es que no todos los pacientes con dolor lumbar van a tener un índole axial mecánico propiamente de la columna. Alteraciones en nuestros procesos de apoyo y oscilaciones en la marcha van a traducirse en alteraciones en arterogresión sacra, cambios en nuestra pendiente de gravedad, cambios en nuestros procesos oscilativos, cambios en nuestros procesos articulares, cambios a nivel de articulaciones más bajas, dolor y alteraciones en la marcha. Es por eso que el doctor Sanders, con algunos autores, hicieron como unas determinantes que permitían que reducir la trayectoria del centro de gravedad. Esto iba a constituir en ganancia en amplitud del ascenso vertical y disminución del uso del trabajo energético. ¿En qué se traduce esto? Cuando se produce una rotación pélvica, se va a permitir que conservar la longitud del paso, disminuyendo el movimiento anteroposterior de la cadera. En pocas palabras, los pacientes con alteraciones de la cadera van a hacer rotaciones pélvicas, ¿pero para qué? Para disminuir ese uso excesivo de musculatura anteroposterior para conservar la misma longitud de pasos. La aducción de la cadera y el acercamiento de los pies también van a permitir que se reduzca la amplitud de la oscilación de la pelvis en el plano frontal. Es por eso vemos que pacientes con desbalances pélvicos sagitales, vemos que siempre van a tener como vertido un poco la cadera en una posición que vamos a tener como referencia por el uso excesivo de la musculatura. La inclinación lateral de la pelvis y el ascenso de nuestro centro de gravedad que sea menor de la cadera, nos va a permitir ese movimiento oscilatorio que lo que va a hacer es que ese movimiento de oscilación entre fase de apoyo y fase oscilativa cambie. ¿Y en qué se va a traducir esto? En que aquellos pacientes que nosotros veamos algunas marchas antálgicas, por eso es que la longitud de los pasos cambia, por eso es que la forma en que se produce la flexoextensión contralateral y la extensión ipsilateral cambia, y es por eso que vemos que nuestro centro de gravedad cambia, y es por eso que se traduce en un paciente con una marcha alterada, que debemos tener en cuenta y casi no lo hacemos en nuestras consultas, sino solamente ponemos a caminar al paciente, pero en realidad no vemos cómo está su fase de apoyo,
cómo está su fase de oscilación, cómo está haciendo la aducción y la lateralización pélvica. Es por eso que el deber ser de nosotros al tener una valoración de la marcha es desvestir al paciente o en ropa interior para nosotros ver la característica de las oscilaciones pélvicas. Algo interesante que se planteó también en las revisiones en la marcha es la evolución de la marcha con la edad, excepto en los movimientos automáticos que pueden desencadenarse en los primeros meses de la vida. La adquisición de la marcha, propiamente dicho, cuando tenemos oscilaciones y recursos, se da poco antes de un año. Eso también depende de muchos factores culturales, sociales y genéticos. La evolución de la marcha de estos niños con el desarrollo del crecimiento, vamos viendo que tiene un paralelismo entre el aumento de la longitud de la zancada y el crecimiento. ¿Esto en qué se va a traducir? En que en comparación con la marcha adulta, las principales diferencias de la marcha de un niño pequeño están relacionadas principalmente con la organización general de su locomoción. Esto hace que la marcha en un niño, cuando va empezando a adquirirla, cambie con referente al adulto. ¿En qué? En que los niños aumentan mucho más su polígono de sustentación y se dé un alargamiento relativo de la duración de la fase de doble apoyo. ¿En qué se traduce esto? La angulación de los pies de los niños tienden a vertirse hacia lateral, aumentan su fase de apoyo. ¿Es para qué? Para tener estabilidad, debido a que su proceso espinosacro está un poquito más hacia posterior y su centro de gravedad siempre tiende a tirarse un poco más hacia adelante. Por eso el niño pasa de gatear a caminar, pero cuando se pone erguido, siempre vemos que la cadera la tira un poquito hacia posteriores, que buscando ese centro de la gravedad. Vemos que esta evolución de la marcha con referente a la edad adulta a lo largo de toda la vida va a tener un sometimiento de cambios tanto en la cadencia de los pasos como en la velocidad de ellos. La marcha en los niños, el porcentaje va a disminuir o va a cambiar debido a qué? A que si nosotros como vemos como referencia que el pulso inicial es 0% y al 50% ya estamos invirtiendo el miembro contralateral, en los niños el 50% va a todavía estar en el doble support. Va a tener dos contactos corporales en un plano de apoyo para después hacer el proceso de desplazamiento. En pocas palabras, haciendo la traducción y haciendo la translocación de todo lo que he dicho en esta tabla, vemos cómo se da la clasificación antigua, que es el inicio de la estancia o el taloneo, que es el 0%, la posición neutra plantar, el middle state, que es plantar media con miembro contralateral ya instaurándose en el suelo, el single state, que es cuando ya el pie contralateral va a tener su fase de apoyo, la translocación, que es el swing, que es la ecuación entre una fase de apoyo y una fase oscilativa, y vemos cómo todas estas fases que estaban en la antigüedad se traducían en los porcentajes que le había mencionado: 0%, 15%, aquí faltó, 50%, 65% y 100%, de los cuales la fase de apoyo va a ser un 60% y la oscilativa contralateral de un 40%. Mientras que cuando se pasa con la pierna izquierda, la fase contralateral o la fase oscilativa va a tener un 40% y la fase de apoyo izquierdo va a tener un doble support mayor, va a tener un 100%. Esto vemos también en qué se traduce: en nuestra angulación de la planta, en nuestra eversión de los artejos. ¿Y esto en qué se va a traducir? En nuestras líneas de progresión de paso. En pocas palabras, marchar no solo es desplazarse. Marchar es contactar, soportar, desplazar, oscilar, contrarrestar, contraoscilar, soportar, desplazarse. ¿Y esto en qué se traduce? Cambios en la pendiente de gravedad, cambios en la dinámica pélvica, cambios en la dinámica de la columna, cambios en la dinámica craneal y cambios en la dinámica neurofuncional. En pocas palabras, la marcha no solo locomoción, la marcha es un proceso fisiológico
neurofisiológico, locomotor y de gran importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boris. ¿Me escuchan? Así, presión, es decir, la extremidad que está